Gracias, maestra. Les agradezco mucho de antemano la oportunidad de poder llevar a cabo aquí una charla de una temática pues muy interesante que se encuentra en boga, una temática que de alguna manera pues tiene implicaciones en las cuestiones prácticas. Entonces, yo agradezco mucho a la Casa de Cultura Jurídica, al Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, que me hayan dado la oportunidad de poder compartir un poquito de las experiencias y un poquito de los conocimientos que en esta materia pues hemos adquirido a través de los años. Me permití realizar unas diapositivas tratando de ser un tanto más didáctico en esta charla, en esta plática. En uno de los temas que diría yo, pues sí nos han hecho detenernos en los aspectos prácticos al momento de poder revisar nuestras resoluciones, nuestras sentencias, es decir, las sentencias que obtenemos de los juzgadores, o bien cuando estamos en algunas audiencias y analizamos una y otra vez los videos y el porqué de tal o cual decisión por parte de los juzgadores, aunado a que, como siempre lo he dicho, tenemos que seguir pues preparándonos todo el tiempo. Nosotros siempre debemos seguir siendo estudiantes o estudiosos del derecho penal, como decía mi maestro César Caballero, en paz descanse. Tenemos que seguirnos preparando todo el tiempo. Entonces, en esta preparación y esta oportunidad además que nos ha dado dentro de toda esta situación que pudiéramos decir pues negativa, hablando del tema de la pandemia, creo que nos dio una posibilidad a nosotros como estudiantes y como profesores de poder acceder a pues autores, a profesores, a juristas, a los cuales en otros tiempos hubiese sido complicado, precisamente por la facilidad que nos da estas cuestiones cibernéticas. Entonces, nosotros seguimos pues preparándonos, tomando por ahí algunos talleres, algunos diplomados, porque esto de las reformas y el hecho de que todavía no alcanzamos a comprender en su totalidad la reforma y no alcanzamos a aplicarla en su totalidad, pues nos deja mucho que pensar y sobre todo el tema para estudiar. Entonces, la temática yo la quise intitular La teoría del delito y sus implicaciones en el sistema de justicia penal acusatorio. Por qué mencionamos esta temática? ¿Cuál fue la causa o cuál fue el motivo que nos orilla a establecerlo de esta forma? Porque, como bien lo acierta nuestro apreciable maestro, el doctor Malagón, tal parece que todo este sistema procesal, todo este sistema de justicia penal acusatorio, como nos han dicho, como nos han repetido una y otra vez, y sobre todo en el momento de la reforma, en el momento de su transición, que todo esto era nuevo, que todo lo que habíamos aprendido, pues de nada servía y que prácticamente teníamos que volver a aprender, teníamos que volver a aquellos conceptos principales y fundamentales para poder entender este nuevo sistema. Sin embargo, ya en el estudio que han realizado estos jueces, estos magistrados en las jurisprudencias además, los juristas, pues hemos encontrado que no es tan cierto ese hecho en el sentido de que no es tan novedoso y no debimos haber creído o pensado que todo lo que habíamos conocido, estudiado o practicado, pues prácticamente no servía de nada, valga la redundancia. Sino por el contrario, una vez que se va adentrando al conocimiento de este sistema y sobre todo el planteamiento sustancial del derecho sustancial, del derecho penal sustancial, dentro de ese derecho procesal, nos damos cuenta que sí, como dice el maestro Malagón, al parecer sabemos un poco más de lo que nos dijeron que sabíamos de este sistema de justicia penal.
Yo quiero plantear esta temática con dos aspectos fundamentales. Primero, la precisión del concepto de la teoría del delito, la evolución e importancia. Como primer punto, quizás podamos analizar desde una concepción muy básica que nos va a sonar a un curso de licenciatura de tercer semestre o de cuarto semestre de licenciatura, pero créanme que ustedes no me van a dejar mentir que en la práctica nos encontramos incluso con abogados postulantes que con todo respeto tienen dudas acerca de cómo se configura realmente la teoría del delito. Y por aquí he escuchado que algunos todavía hablan de una teoría tetratómica y algunos hablan de una teoría pentatómica, cuando en realidad la teoría vigente es, o la teoría más aceptada y la teoría vigente en las resoluciones, tal y como se desprende, pues es la teoría tritómica del delito. Entonces, yo sí quisiera realizar este planteamiento básico, este planteamiento esencial, que a mí me gusta mucho, para que podamos partir entonces de lo que es la teoría del delito, de lo que la mayoría de los autores en boga consideran a la teoría del delito y desprendernos un poco de esos conceptos que se quedaron pues un poquito rezagados y que incluso aquellos maestros, grandes maestros del derecho mexicano, dentro de uno de ellos, el gran Castellanos Tena, que incluso él mismo lo llegó a referir y él mismo llegó a aceptar que su teoría, de cierto modo y en cierto aspecto, había sido rebasada, para poder dar cabida a esa nueva concepción y en ese lenguaje universal de la teoría del delito, como yo lo he dicho, en el cual, como ustedes sabrán, tenemos un canal en YouTube que se denomina Juspuniendi y que ha tenido éxito en los estudiantes porque fue diseñado para los estudiantes de diversas partes del continente americano que me han escrito, oiga, y la teoría del delito en Chile, y la teoría del delito en Argentina, y la teoría del delito en Costa Rica, etcétera, ¿es aplicable? ¿Se aplica la teoría del delito? Mi respuesta es, la teoría del delito es un lenguaje universal, claro, de los países que adoptaron o de los países que se afiliaron a estas sistemáticas penales que, como vamos a ver ahorita en un momento, pues todas ellas prácticamente, la mayoría proviene de Alemania. Ahorita vamos a comentar algo. Entonces, sí quisiera que partamos de algo muy básico, muy elemental, para que en esa sintonía podamos nosotros avanzar en la segunda temática, que sería las implicaciones de esta teoría del delito como tal en este sistema de justicia penal acusatoria. Bueno, Maestro, así ¿podría tenemos poner a full entonces, de pantalla su presentación, por favor? sí, maestro. Perfecto. Gracias. Sí, maestro. Así tenemos entonces que se acuerdan de aquel concepto que ustedes estudiaron y analizaron en la universidad, donde nos decía que la teoría del delito era una parte de la ciencia del derecho penal. Y que, ¿cuál era la finalidad de la teoría del delito? Pues, sobre todo, conocer, explicar de manera sistemática, ¿no? Es decir, de manera ordenada, obviamente con una metodología para indicarnos cuáles eran los requisitos o características que debía colmar una conducta para que ésta pudiera considerarse como delito. ¿Sí? O en su caso, si concurrían o llegaran a concurrir algunas características o de igual forma requisitos, ¿sí? Para que esta conducta pudiera negarse o se le pudiera negar la calidad o la calificativa de delito. Lo que conocimos pues como los elementos positivos y negativos del delito, ¿no? Y cuando decimos que la teoría del delito es una parte de la ciencia del derecho penal, ya recordamos que ahí nos enseñaban nuestros maestros que la ciencia del derecho penal no era lo mismo que el derecho penal, porque el derecho penal recordábamos que era un conjunto de normas, el derecho penal era un conjunto de normas y la ciencia del derecho penal era un conjunto de conocimientos. ¿Acerca de qué? Acerca del derecho penal. Es decir, la ciencia del derecho penal se crea para conocer al derecho penal. ¿Cómo podemos descifrar, cómo podemos conocer el verdadero sentido de la norma? Lo que
el alcance o el significado de las palabras de los textos que se encuentran dentro de una norma o dentro de una codificación. ¿Cómo le hacemos? Nosotros podemos tomar la legislación, podemos tomar el código y aprender de memoria los artículos y eso sería suficiente. Por supuesto que no. Sabemos que la ciencia del derecho penal, los científicos, los juristas, se encargan de tener por objeto de estudio a la ciencia, perdón, al derecho penal como conjunto de normas, es decir, al Código Penal, en otras palabras, hablando de ese derecho penal objetivo, y entonces, a partir de eso, crear ciencia del derecho penal. El primer código penal alemán de finales del siglo XIX, con Franz von Liszt haciendo pues los primeros estudios acerca de cómo, la preocupación de cómo vamos a aplicar ese código. Ok, ya tenemos una política criminal, ya tenemos una política criminal legislativa, ya tenemos una codificación penal. Ahora, ¿cómo la aplicamos? ¿Qué metodología usamos? ¿Qué acreditamos primero? ¿Un elemento objetivo, un elemento subjetivo, un elemento normativo? ¿Cómo le hacemos para acreditarlo? ¿Cómo hacemos para llevar este mundo fáctico a un mundo jurídico a través del principio de imputación? ¿Y cuáles serían los métodos? Y bueno, sabemos que a los alemanes se les da de manera, por así decirlo, natural, se les da el tema de la sistemática, ¿no? Ellos son muy sistemáticos, muy metodológicos, prácticamente en su forma de vida. Entonces, pues ellos se les da esa metodología, esta sistematización, ellos son muy metódicos y entonces a ellos se les da la creación de prácticamente casi todas las sistemáticas penales que conocemos. Y hablamos de la sistemática causalista, que se va a fusionar a través de esta sistemática clásica y luego la neoclásica, que al momento de observar, al momento de percatarse que viene cobrando fuerza una nueva sistemática de la acción final creada o redondeada por Belsen en 1936, pues finalmente se funden estas dos sistemáticas en una sola que van a crear el causalismo, ¿no? Pero hay una regla muy importante y hay una regla muy interesante que si nosotros somos analíticos nos hemos dado cuenta que rige a estas sistemáticas. La sistemática novedosa, la sistemática que se está creando, no elimina, no destruye a la anterior, sino retoma los conceptos que ya tiene esta anterior sistemática y los mejora. Establece estructuralmente, modifica estructuralmente determinados conceptos o determinados elementos para convertirla en una nueva teoría. Y sobre todo, ¿qué es lo que buscan estas sistemáticas? Reitero, la aplicación del derecho penal a la vida práctica. Eso es lo que buscan. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos para lograr esa aplicación? Bueno, crear ciencia del derecho. Se dice fácil, pero evidentemente la ciencia del derecho, creada por los juristas, por los científicos del derecho, me refiero a Eugenio Raúl Zaffaroni, me refiero a todos estos, como decía mi maestro, monstruos del derecho penal, ¿no? Pues dentro de los cuales vamos a tener a Santiago Mirpuch, a ¿cómo se llama? Gustavo Malo Camacho, en fin, una cantidad de autores que han hecho ciencia, pero que además no es cualquier ciencia, no es una ciencia encargada de crear unos textos, unos apuntes, unos libros, y que ya lo hice y bueno, ya quedó listo, ¿no? Sino que además se somete esa propuesta de aplicación sistemática, metodológica del Código Penal al debate. Y obviamente es atacada, es creo que se había silenciado el micrófono. Entonces, esta
esta ciencia del derecho penal, que se encarga, decíamos, de analizar y de estudiar al derecho penal, tiene una estructura, es una estructura compleja, son un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, y uno de ellos es el que se va a encargar de estudiar al delito. Esto es la teoría del delito. Por eso el concepto dice, es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de explicar al delito. Y la teoría del delito dentro de la ciencia del derecho penal establece, a mí solo me corresponde estudiar al delito. Que la teoría de la pena analice los temas de penalidad. Que la teoría del delincuente analice el tema que tenga que ver con ese rubro. Pero a mí me van a dejar solamente el delito como un ente jurídico. Ahí está entonces esta primera parte. Ahora, recordemos que en esta evolución que se tuvo, hubo dos concepciones importantes. Una que nos decía, bueno, el delito, ya entrando en materia, resulta que es un ser indivisible, es un ente jurídico indivisible. ¿Sí? Esta fue la concepción unitaria. Y posteriormente una concepción que dijo lo contrario, ¿no? La concepción analítica o atomizadora, que nos dijo, no, el delito no es un ente, no es un ente jurídico indivisible. De hecho, el delito se compone por varios elementos. Para poderlo acreditar, necesitamos descomponer el todo, que ese es el análisis, descomponer el todo en cada una de sus partes, analizarlo y luego existir una síntesis, ¿no? Entonces, de esta manera, fue como se creó, atendiendo a esta concepción atomizadora o analítica que establecía que el delito se divide en varias partes, en varios elementos, que se van a llamar posteriormente elementos del delito. Entonces, según esta corriente, pues estiman que el delito se va a acreditar con un número determinado de elementos, ¿no? Y así va a surgir lo que conocimos como la teoría heptatómica de 7 elementos, hexatómica, pentatómica, tetratómica y finalmente la teoría actual y vigente, que es la teoría tritómica, ¿no? Aquí tenemos los primeros elementos, ¿se acuerdan de esto? Que decía, para que una conducta sea delictiva, se requiere que la conducta sea típica, antijurídica, imputable, culpable y relativa a las condiciones objetivas de punibilidad. Ese era el concepto tradicional, aquel concepto de lo que se entendía como conducta delictiva, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con estos elementos? ¿Qué pasó con esta teoría? Como dijimos hace un momento, esta teoría evoluciona. Esta teoría evoluciona y finalmente vamos a tener solamente 3 elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Los 3 elementos que se encuentran vigentes y que en teoría del doctor Ormazábal en alguna ocasión llegaron a establecer que hipotéticamente podría en un futuro llegar a ser solamente una conducta típica y antijurídica, los elementos del delito, y eliminar la culpabilidad como un elemento del delito. Bueno, eso fue una propuesta en una teoría que Ormazábal y no recuerdo el nombre del otro autor, me parece que fue Terradillos, hicieron esa propuesta, pero todo se quedó en la propuesta. La teoría actual y vigente es la teoría tritómica. Para que una conducta delictiva tenga el carácter de delito, se requiere que en sentencia acreditemos los 3 elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Qué pasó con los demás elementos? ¿Qué pasó con la conducta, con la imputabilidad, con las condiciones objetivas y la punibilidad? Ya no son elementos del delito y por ese motivo los vamos a dejar de analizar, los vamos a dejar de tomar en consideración en ese análisis que hacemos dentro del proceso penal. No, simplemente que estos elementos se reestructuraron, ¿sí? La conducta dejó de ser un elemento del delito. ¿Por qué? Porque la conducta es el concepto básico, es el concepto fundamental sobre el cual descansa el análisis de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Siempre lo he comentado didácticamente en clase, que considerar a la conducta como un elemento del delito sería considerar
como si los cimientos de un edificio fueran el piso 1 o el piso 2. ¿Sí? Los cimientos no pueden considerarse como el piso 1, piso 2 o planta alta, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente los cimientos de un edificio son la base, son la estructura, son lo que sostiene, ¿sí? Pues a prácticamente el edificio. Entonces, la conducta es ese cimiento, es esa conducta básica sobre la cual se va a realizar el juicio de tipicidad, ¿sí? La antijuridicidad, si pues se evidencian en la causa penal algunas causas de justificación, de lo contrario, pues la conducta sería antijurídica y evidentemente la culpabilidad. Entonces, la conducta ya no es más elemento del delito, la conducta es el concepto básico sobre el cual descansa esa estructura típica, antijurídica y culpable. Por lo tanto, nos quedamos con 6 elementos. Posteriormente, la imputabilidad deja de tener la categoría de elemento del delito para pasar a ser un presupuesto de la culpabilidad. Es decir, para que seas culpable, se necesita que seas imputable. No se te puede realizar el juicio de reproche si antes no eres imputable, ¿no? Entonces, la imputabilidad no es un elemento del delito, la imputabilidad es un presupuesto, un requisito, es parte integrante de la culpabilidad, de la culpabilidad. Las condiciones objetivas, siempre hubo dudas respecto de las condiciones objetivas. Se decía que eran, bueno, requisitos para la aplicación de la pena en determinada cuantía, ¿no? Pero algunos autores manifiestan que las condiciones objetivas siempre estuvieron en la tipicidad como elementos objetivos o como elementos externos del tipo penal. Por lo tanto, si se dan cuenta, al eliminar la conducta y la imputabilidad y las condiciones objetivas, pues nos quedamos con una teoría tetratómica, 4 elementos. ¿Y qué pasa con el último de los elementos que era considerado como tal, la punibilidad? Bueno, decíamos hace un rato, recuerdan que en el concepto de ciencia del derecho, la ciencia del derecho penal, dijimos que era un conjunto de conocimientos, ¿no?, acerca de ese derecho penal, y que la teoría del delito solo se encargaba de analizar al delito. Por lo tanto, la punibilidad que tiene que ver con la pena no tendría por qué formar parte del delito, más bien es una consecuencia del delito. Por lo tanto, la punibilidad deja de considerarse como un elemento del delito, para, reitero, considerarse como siempre lo fue, una consecuencia del delito. Y entonces, así es como nos van a quedar estos 3 elementos hoy día vigentes, ¿sí? Para que una conducta sea delictiva, tienen que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué? La ley, recuerden que la ley establece, ¿no?, la concepción de delito, el acto o omisión, dice la ley, que sancionan las leyes penales, pero no nos dice más respecto de lo que es el delito, ¿no? Para poder saber entonces qué tenemos que acreditar, recurrimos a la ciencia del derecho penal, en este caso a la teoría del delito. No podríamos dar un curso, una plática, no podríamos conocer un poco más del derecho penal si no tuviéramos a la ciencia del derecho penal, sobre todo a la teoría del delito. Y este cuadrito que siempre establecía mi maestro César en sus cursos, en donde se establecían todos los elementos positivos y todos los elementos negativos. ¿Se acuerdan? La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas y la punibilidad. Podríamos decir que entonces, como la conducta, la punibilidad, la imputabilidad y las condiciones objetivas ya no son más elementos del delito, ¿los vamos a dejar de estudiar, los vamos a dejar de analizar o de tomar en consideración? No, por supuesto que no, porque ya dijimos que se reestructuraron, ¿sí? Prácticamente podríamos decir que quedaron dentro de la misma sistemática, dentro de la misma teoría, dentro de los mismos elementos, pero reestructurados, ¿sí? A excepción de la punibilidad, que quedó fuera de este análisis, pero que para eso también tenemos una segunda audiencia, la individualización de las penas.
¿sí? En la audiencia de individualización de las penas es donde precisamente se analiza el tema de la punibilidad, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces estos elementos. Esta parte para mí es muy importante porque de verdad yo he encontrado en la práctica, y ustedes no me van a dejar mentir, que aún ya siendo abogados, llegamos a tener dudas respecto bueno, entonces, ¿qué sistemática estamos aplicando? ¿La sistemática tetratómica, la pentatómica, o todavía seguimos en aquella vieja sistemática eh, heptatómica? ¿Sí? Eh, Nuestra codificación procesal tiene implicaciones de esta teoría del delito o es una cuestión meramente práctica, como nos dijeron. ¿Saben qué? Prácticamente todo lo que conocían y lo que sabían de derecho penal, pues háganlo a un lado. Aquí tienen que empezar de cero. Todo lo que aprendieron, ¿sí? A un lado. Empezamos de cero. Y en realidad no es así, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional en materia de este novedoso sistema de justicia penal solo fue en la parte adjetiva y algunas situaciones sustantivas, pero fundamentalmente la parte adjetiva. ¿A qué me refiero con esto? A que solamente cambiamos nuestro sistema procesal penal, no cambiamos nuestro derecho sustantivo penal. Tan es así que las codificaciones penales siguen siendo las mismas. Tan es así que ni siquiera se pudo y es difícil que se pueda homologar o lograr un código penal tipo, como sí se logró realizar un código penal, un código procesal penal tipo, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo diría uno de los logros, jurídicamente hablando, sin tintes políticos, uno de los logros más significativos de aquel gobierno de este señor, Enrique Peña Nieto, porque de una u de otra forma, como quiera que haya sido, y no digo la palabra adecuada que dijo Calderón, pero bueno, como quiera que haya sido, se logró unificar las codificaciones procesales penales, lo cual fue un gran acierto, porque imagínense, teníamos que litigar en Tlaxcala, en Puebla, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Veracruz, ¿sí? O en alguna parte del norte de la República, y tenías que adquirir el Código Procesal Penal y tenías que ponerte a estudiar. ¿Por qué? Oye, pero casi eran las mismas codificaciones, porque casi todas seguían al Código Procesal y al Código Penal. Recuerden que, pues, nosotros solamente hemos tenido 3 codificaciones penales federales, ¿no? Y la vigente, la codificación penal federal vigente, que por cierto, valga la redundancia, está vigente, que es la de 1931, ¿sí? Y que prácticamente todos los estados de la República Mexicana se afiliaron a estas codificaciones, ¿no? Entonces, si ustedes revisan ese código penal y ese código procesal, pues casi viene siendo lo mismo, pero por ese casi, no sea que el juzgador me vaya a resultar con alguna situación que yo no tenía prevista y entonces, pues cometo algún error. Entonces, tenía yo que adquirir el código del estado en donde íbamos a llevar algún asunto. Es un gran acierto entonces que el gobierno haya unificado las legislaciones procesales penales en una sola. Código Procesal Penal tipo denominado Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo mismo entonces es litigar en un estado que en otro. Claro, hay que atender a lo mejor a los criterios de los jueces, no es el mismo juez que mantiene un criterio de un estado a otro, pero bueno, incluso hasta en la misma ciudad sabemos que un juez tiene un criterio diferente al otro y así sucesivamente, pero el proceso es el mismo. El camino, los pasos a seguir prácticamente son los mismos. Lo que no ha acontecido y difícilmente va a acontecer es en la codificación penal, lo que comentaba yo hace un momento, porque no se ha podido cambiar y no se ha cambiado la parte sustantiva del derecho. Cada estado es libre y soberano. ¿Sí? Tenemos un pacto federal en el que todos los estados estamos afiliados a la federación. Pero cada estado es libre y soberano. Por lo tanto, cada estado decide sobre su política criminal. ¿Sí? Por lo tanto,
Si la Ciudad de México decide que no va a castigar el aborto, bueno, la ciudad de Tlaxcala o el estado de Tlaxcala o el estado de Puebla decide que sí, o el estado de Veracruz decide que sí. Entonces, es difícil llegar a una unificación. Quizás se requeriría de una estructura muy inteligente para poder, pues, reunir, ¿no?, todas esas políticas criminales en una sola, y en algún momento, digo, nunca hay que decir que no, pero sinceramente sí lo veo complicado, poder llegar a tener una codificación penal tipo, ¿sí?, como la codificación procesal penal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, no ha cambiado la parte sustantiva, lo que cambió es la parte adjetiva. Ahora, hay que ver si esta parte sustantiva se hizo a un lado creyendo, o lo que nos hicieron creer, que con este nuevo sistema de justicia penal, todo lo aprendido prácticamente, ya sea sustantivo o adjetivo, se hace a un lado, ¿no? Y en realidad nos atrevemos a decir que no, pero obviamente con base en el estudio de algunos autores. ¿Tiene implicaciones la teoría del delito en el sistema de justicia penal acusatorio? Pues la respuesta es evidente, ¿no? Claro que sí. Aunque ya decíamos, en el contexto de la reforma, en el momento en el que se está dando, la información se pudo haber distorsionado. ¿En qué sentido? Pues que como se trataba de un cambio de paradigma, y como se trataba prácticamente pues un sistema tan novedoso, bueno, al menos acá, todo lo que habíamos aprendido entonces en esa materia, pues teníamos que desecharlo, ¿sí? Mucho se indicó que ahora teníamos que aplicar la teoría del caso. ¿Se acuerdan? Que la teoría del caso y la teoría del caso y para todo la teoría del caso, pero nada se decía de la teoría del delito. Fíjense, se indicó erróneamente que ahora ya no se tenían que acreditar los elementos del tipo penal. Ya eso del tipo penal ya se quedó atrás. ¿Por qué? Porque el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos decía que eran datos de prueba o indicios que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Así como la probable responsabilidad de que el activo lo cometió o participó en su comisión. El auto de vinculación a proceso. Para los requisitos para obtener un auto de vinculación a proceso. Oye, ¿y dónde quedó lo de los elementos del tipo, lo del cuerpo del delito, lo del elemento objetivo, subjetivo y normativo? No, no, no. Ya olvídate de eso, ya no hablamos de eso, ahora hablamos de datos de prueba o indicios razonables, que ahora ya hay un criterio de razonabilidad y todo que está implementando la Corte, que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Eso es. El hecho que la ley señala como delito, esa es una novedad, eso es algo novedoso. Bueno, eso, como dice el doctor Malagón, no es otra cosa más que tipicidad. Porque el hecho que la ley señala como delito, ¿cuál? Homicidio, violación, daños, despojo, es un tipo penal, ¿no? Entonces, finalmente tendrías que acreditar estos elementos del tipo penal. Pero nosotros somos normativos, es decir, si no lo dice la codificación, no lo podemos interpretar de esa forma. Tenemos una inflación legislativa, nos decía el doctor Moisés Moreno Hernández, ¿no? Para todo siempre estamos creando leyes. Entonces, ¿dónde quedaron esos elementos del tipo penal de los que tanto se habló? Fíjense, en aquella reforma del 3 de septiembre del 93, donde una reforma de gran calado, una reforma constitucional de gran calado, en el 16 y 19 constitucional, donde, si recuerdan, se sustituyó la palabra cuerpo del delito por elementos del tipo penal. ¿Sí? Y todos dijeron, ya, nuestra Constitución es eminentemente finalista, porque al hablar de elementos del tipo en vez de cuerpo del delito, que es una connotación propia de una sistemática de la acción final, teoría de la acción final de Hans Welzel, pues entonces ya somos finalistas, ¿no? Pero bueno, dijeron, no, es que no se ha establecido en qué consisten esos elementos del tipo. Bueno, per se, los elementos del tipo penal, per se, pues se encuentran el objetivo subjetivo normativo e incluso el elemento subjetivo específico. Pero, pues hubo todavía dudas
respecto de cuáles eran esos elementos del tipo penal. Hasta la reforma del 10 de enero del 94, que el Código Federal de Procedimientos Penales en el 168 nos dijo cuáles eran esos elementos del tipo penal, dentro de los cuales estableció al dolo y la culpa a nivel del tipo penal. Al dolo y la culpa a nivel del tipo penal. Como elementos subjetivos, esto es, perteneciente a una concepción de la teoría de la acción final, lo que les comentaba hace un momento. Pero, ¿qué sucedió? Sabemos un poco qué nos dice la historia respecto de esa temática. Hubo pues grandes problemas en el entendimiento, en la falta de capacitación, porque nuestros agentes del Ministerio Público llegaron a considerar en algunas ocasiones que pues solamente era un cambio de connotación. Pues ahora se cambia, es dolo por intención y pues es culpa por imprudencia y los tipos de dolo, etcétera. Muy sencillo. Pero en realidad no fue tan sencillo, eso nos lo dijo las consecuencias que hubo respecto de esa pequeña crisis al sistema de justicia penal en esos tiempos, porque no se entendió la reforma. No se entendió la reforma porque también los autores nos mencionaron que hubo esa falta de capacitación, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Una contrarreforma. Regresemos al sistema tradicional, a esta sistemática causalista en donde no te exige la acreditación del dolo y la culpa como elemento subjetivo en el tipo penal. Vamos a regresar, porque es más fácil. Es más fácil. El cuerpo del delito solo te exige la acreditación del elemento objetivo, subjetivo, específico y normativo. Entonces, no tenías que acreditar doble culpa a nivel de la tipicidad. Solamente los elementos objetivos y externos, decían las codificaciones. Y regresamos entonces a esta contrarreforma porque era algo que se le facilitaba más a nuestros operadores de justicia, específicamente a nuestros agentes del Ministerio Público, ¿no? Entonces regresamos a esta concepción de cuerpo del delito, una concepción propia de una sistemática causalista. Pero si se habrán dado cuenta, cuando regresamos a la reforma del 99, había incluso de algunos autores son de mofa, decían, bueno, es que ahora ya no somos ni causalistas ni finalistas, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se habla de cuerpo del delito, pero algunas codificaciones hablan de elementos del tipo penal y algunas otras, entonces se hizo un desorden tremendo, al grado de que en algunos lugares yo me percataba de que acreditaban el delito conforme a una aparente sistemática finalista que analiza doble culpa a nivel de la tipicidad, y en otras acreditaban o seguían acreditando el delito con aplicación de una aparente sistemática causalista, analizando el dolo y la culpa a nivel de la culpabilidad, ¿sí? Bueno, ¿por qué sería importante o trascendente que nuestra legislación procesal se afilie o no a una sistemática? Porque, pues bueno, se llegó a decir también que, ay, no somos ni causalistas ni finalistas, ya por favor vamos a quitarnos ese eslogan de que si somos o no somos causalistas o finalistas, ¿no? Porque, pues esa guerra del causalismo y finalismo, pues se da en Europa y se da en estos países del primer mundo donde se está aplicando esta sistemática, pero pues, oye, es que esa sistemática obedece a un contexto social e histórico diferente completamente, una cultura diferente completamente a la de nosotros, ¿sí? Como dice Zaffaroni, ¿no? Debemos de copiar, debemos de imitar, dice él, ¿no? Debemos de imitar lo que otros países hacen al haber creado sus propias sistemáticas. ¿Sí? No debemos copiar y pegar, no debemos hacer un copy-paste, porque no sabemos en qué contexto fueron creadas y qué cultura de respeto a la norma existe en ese país o no. Entonces no podemos traer, dice Zaffaroni, importar sistemáticas de otros países, modelos o teorías de otros países, como si se tratara de autos Volkswagen, así lo dice él textualmente, y pretender que apliquen al 100% o de manera eficiente en un país con una cultura, contexto
idiosincrasia y todo lo demás diferente, completamente diferente, ¿sí? Pero bueno, finalmente, mientras no tengamos una creación propia o de nuestra cultura por juristas, que me consta, hay grandes juristas en México, monstruos del derecho, que con todo respeto son bibliotecas andantes y que están ahorita en el ejercicio de la profesión, mientras de ellos y ya los estoy responsabilizando para que a lo mejor ellos puedan crear de alguna manera, como, bueno, sí, ya sucedió con Olga Ramírez y Pidio Islas y Olga Ramírez, con esta creación de este modelo lógico matemático, que por cierto, su servidor aprendió con el maestro Fernando Barrita en la licenciatura en Derecho, que él fue discípulo de estos maestros, de estos doctores, que pues bueno, fue una excelente estructura y una excelente creación, el modelo lógico matemático, así se denominó, aplicado a los casos prácticos, ¿no? Se hablaba del kernel y de los conjuntos y de los subconjuntos, pero sinceramente, con todo respeto, era una teoría un tanto compleja, eh, tal vez no al alcance de muchos operadores de justicia y tal vez un poquito compleja al momento de llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, pues se quedó ahí esa teoría. Entonces, mientras no tengamos nosotros una teoría, una sistemática creada para y adaptada para nuestra cultura tal cual, pues tendremos que seguir aplicando, tendremos que seguir introduciendo en nuestras codificaciones estos elementos, estas palabras de lenguaje, que decir elementos del tipo penal tiene una connotación, un alcance y un significado. No es nada más decir, no, es que antes era elementos del tipo penal, pero ahora es el hecho que la ley señala como delito, olvídate de todo lo demás, ya no existe. Vamos a ver que quizás nos jugaron un poquito rudo en esta situación, como dice el doctor Malagón, ¿no? Entonces, ¿por qué sería importante o trascendente que nuestra legislación se afile a otra sistemática? Evidentemente porque cada sistemática propone cómo abordar la acreditación de estos hechos con la apariencia del delito, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el orden y en qué de qué forma se deberían de acreditar? Ya sea por su importancia o ya sea por su jerarquía. ¿Se acuerdan que hace un momento dijimos, al inicio de la charla, por qué a la creación del Código Penal Federal, Franz von Liszt se dedica a estudiarlo para buscar su aplicación? ¿Qué es lo que hace Franz von Liszt? Establecer toda una estructura, un sistema de reglas para poder lograr la aplicación, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, las sistemáticas buscan eso. No es que nos tengamos que pelear con las sistemáticas de que si somos causalistas o finalistas, no importa. Lo importante es que nos afiliemos a una sistemática porque la sistemática en sí tiene una forma, tiene una estructura que nos da un orden y una metodología para que el mismo Ministerio Público que me está acreditando, que está integrando una carpeta de investigación, el mismo juez que está dictando una sentencia en Coahuila, analiza el delito en el mismo orden que el juez que me está dictando una sentencia en el Estado de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos afiliamos a una determinada sistemática. Ese es el punto, ¿no? Es eminentemente práctico. Si no lo hiciéramos, entonces, pues bueno, cada juez podría analizar como quisiera, si es primero un elemento subjetivo o si es primero un elemento normativo y hasta el final el elemento objetivo. Entonces, sería un caos tremendo, aparte del que pues ya tenemos. Así tenemos entonces que mientras para la sistemática penal denominada causalismo, fíjense, el dolo y la culpa se abordaban en la culpabilidad, ¿se acuerdan de los tres elementos del delito? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. O sea, y que, ojo, estos elementos están estructurados de manera jerárquica, de tal forma que si no acreditamos el primero, ya no es necesario acreditar el segundo y el tercero. Sería perder tiempo, ¿sí? Si acreditamos el primero, vamos con el segundo y consecuentemente con el tercero.
Pero si ya no acreditamos el primero o el segundo, ya no tenemos que analizar el siguiente elemento. Es una estructura jerárquica, ¿sí? Entonces, mientras que para la sistemática denominada causalista, el dolo y la culpa se abordaban en la culpabilidad, para la teoría de la acción final, este elemento subjetivo se analiza en el tipo penal, ¿sí? Ahora, esto tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Vámonos a una cuestión práctica y que en la incidencia delictiva es, pues, es de alta incidencia, ¿no? Primero, creo que casi todas, por no decir todas las legislaciones de nuestra República Mexicana, la federal, nos dicen que delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales, cambiándole una o dos palabras, pero casi todas dicen lo mismo, el concepto jurídico del delito. Delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales. ¿Sí? Y luego, que las conductas delictivas solo pueden ser dolosas o culposas. Esto significa que ese hecho que la ley señala como delito, ¿sí?, en el que no se llegara a acreditar que fue dolosa o fue culposa, estaríamos entonces ante un caso fortuito. A ver, ¿cómo? No te entiendo. ¿Quiere decir que entonces si una persona lesiona a otra o priva de la otra, pero no se acredita que fue doloso y culposo, no se le va a sujetar a una penalidad, no se le va a declarar responsable penalmente? Claro, porque la ley es clara. Las conductas solo pueden ser dolosas o culposas, ¿sí? Entonces, si descartamos los delitos dolosos y nos vamos solamente en consideración a la alta incidencia de las denuncias y querellas por los delitos culposos, sobre todo los cometidos por tránsito de vehículos, vamos a tener que entonces el análisis del dolo y la culpa, y sobre todo de la culpa, resulta muy importante, resulta preponderante. O sea, tenemos muchos casos, tenemos incluso una fiscalía que se dedica a culposos, ¿sí?, en donde, no me van a dejar mentir, la mayoría de sus culposos son por hechos de tránsito, ¿sí? Entonces, si nuestra legislación está afiliada a una sistemática causalista porque habla de cuerpo del delito, porque habla de los elementos del cuerpo del delito, los operadores del sistema de justicia penal, incluyendo a los abogados postulantes, tendremos que analizar si la conducta fue dolosa o culposa, ¿en dónde? Hasta la culpabilidad. Pero vamos a tener que pasar por la tipicidad, por la antijuridicidad, ¿sí? Entonces el juzgador va a tener que realizar un juicio de tipicidad que le va a llevar, no lo sé, unas 10, 15, 20, 30 hojas, dependiendo del asunto. Va a tener que analizar la antijuridicidad, es decir, si convergen o no causas de justificación, para llegar al final, al último elemento, que es la culpabilidad, para determinar si esa conducta fue dolosa o culposa, y resulta que evidentemente no hubo dolo y que resulta que tampoco se acreditó la culpa, ¿sí? Los elementos de la culpa, ¿se acuerdan? Previsibilidad y deber de cuidado. Cuando una persona pues conduce con esa previsibilidad y no vulnera ese deber de cuidado, su conducta no es culposa, ¿sí? Su conducta no es culposa y por ende, evidentemente, dolosa tampoco, y entonces dice Zaffaroni, eso es un caso fortuito. Y un caso fortuito, dice Zaffaroni, pues es una desgracia, porque entonces no hay responsable penalmente, ¿sí? Pero aquí lo decimos, ¿no? Si al llegar al estudio de la culpabilidad encontramos un caso fortuito, significaría que entonces no hay delito, puesto que no se acredita uno de los elementos componentes de la culpabilidad. No nos confundamos, la culpa y la culpabilidad son diferentes. La culpa es elemento subjetivo del tipo penal y la culpabilidad es un elemento del delito. Como la sistemática causalista tiene que analizar si su conducta fue dolosa o culposa hasta la culpabilidad, entonces imagínense al juzgador que ya se realizó 20, 30, 40 hojas en el juicio de tipicidad y dijo, sí se acredita la tipicidad porque la tipicidad solo te exige en el causalismo elementos objetivos o externos. En su caso, elementos subjetivos específicos y en su caso normativos. Pero no te exige dolo y culpa, ¿sí? Entonces el juzgador ya se aventó todo un rollo, todo un estudio de tipicidad para que al final en la culpabilidad resulta que no hay dolo ni culpa, y entonces, ¿qué pasa con todo ese estudio? ¿No? Es una pérdida de tiempo. Y tenemos un ejemplo acá. Me di la tarea de buscar una tesis de la octava época, cuando aplicaba precisamente esta
Estamos hablando de 1993, antes de la reforma, cuando todavía se hablaba del cuerpo del delito, ¿no? Y fíjense nada más en esta primera parte, dice, caso fortuito no basta la sola declaración del inculpado para acreditarlo legalmente. Dice, en el caso fortuito por su naturaleza excluyente de culpabilidad, lo que les acabo de comentar, o sea, se analizaba hasta la culpabilidad como tercer elemento del delito. En cambio, si nuestra legislación estuviera afiliada a una sistemática finalista, los operadores del sistema de justicia penal tendrían que analizar el dolo y la culpa a nivel de la tipicidad. Y la tipicidad es el primer elemento de la teoría del delito, ¿sí? Que va después, el dolo y la culpa se tendrían que analizar después del análisis del primer elemento del tipo. Es decir, ¿se acuerdan de los elementos del tipo? Objetivo, subjetivo, normativo y subjetivo específico. Entonces, primero analizamos el elemento objetivo y luego nos vamos al análisis del elemento subjetivo. Oye, ¿la conducta fue dolosa? ¿La conducta fue culposa? No, resulta que no fue culposa, es un caso fortuito. Ah, entonces me ahorro todo el análisis, todo el juicio de tipicidad, todo el análisis de antijuridicidad y mucho menos voy a entrar a la culpabilidad, ¿sí? Esto, pues, es significativo por el ahorro de tiempo y recursos en general, entre otras ventajas que nos da una sistemática diferente como lo es la sistemática finalista. Bueno, entonces, ¿qué pasó con nuestra legislación adjetiva, con nuestra legislación procesal nacional? ¿Sí? ¿Cómo quedó entonces? ¿Cómo debemos acreditar ese hecho que la ley señala como delito? ¿Sí? Quizás podríamos considerar que en términos del 317, fracción tercera, del Código Nacional, que es el contenido del auto de vinculación al proceso, que dice, el auto de vinculación al proceso deberá contener, ¿sí?, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que la ley señala como delito. Oye, ¿eso no es lo objetivo? ¿Y dónde quedó lo subjetivo? ¿Dónde quedó el dolo y la culpa? Si esto fuera así, entonces se trataría de una aparente sistemática causalista por su redacción, dado que no solicita en ese contenido el análisis de los elementos del tipo penal, ¿no? Es decir, la comisión dolosa o culposa. Sin embargo, del 141 de la misma codificación, Código Nacional, en su segundo párrafo establece, dice, en la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye. Ojo, ya nos habla de tipo penal, ya no nos habla de el hecho que la ley señala como delito, ¿sí se dan cuenta? El grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ¿La conducta qué? Pues la conducta típica, porque recuerden que la conducta precede al tipo penal, porque recuerden que la conducta es la base o la estructura sobre la cual se realiza, dijimos que el juicio de tipicidad. Si no hay conducta, no podemos realizar el juicio de tipicidad. Entonces, según el 141, ¿en dónde se encuentra el dolo y la culpa? A nivel de la tipicidad. Por lo tanto, podríamos decir que tiene tintes de una sistemática aparentemente finalista. Podría ser. Pero luego nos vamos al 406, en su párrafo 7 y 8, que nos dice que la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o realizó en grado tentativa, así como la forma en el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría y participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Ahí está. Yo creo que, tenemos más claridad con esta interpretación y con el establecimiento de esta hipótesis, ¿sí? La sentencia condenatoria hará referencia ¿a qué? A todos estos elementos del tipo. ¿Se acuerdan de los elementos objetivos, subjetivos y normativos? Bueno, aquí está faltando el elemento subjetivo específico, pero como bien lo refiere, nuestro apreciable maestro, el doctor Malagón, Gerardo Campos Malagón, que los elementos, en su caso, subjetivos, se pueden estructurar de manera genérica y específica, ¿no? La genérica podría ser dolo y culpa, y la específica, aquellos especiales ánimos, aquellos especiales deseos que tiene una persona, ¿no? Como por ejemplo, la extorsión, ¿sí? Comete el delito de extorsión, el que amenazare a otro
elemento objetivo, y con la intención de causarle un mal, ¿sí? Pero dice ahí, con el ánimo de lucro, al que con el ánimo de lucro, elemento subjetivo específico. Amenazare a otro, elemento objetivo, y luego el subjetivo, que es, objetivo genérico, sería doloso, es una conducta dolosa. Entonces, ahí están los elementos del tipo penal. ¿Estamos o no estamos afiliados a una sistemática? ¿Sí? Eso yo se los dejo en la mesa para que ustedes lo consideren y lo analicen. No se trata de encasillarnos tampoco y decir, somos finalistas, somos causalistas, porque hay a quien no le gusta que digamos que somos o no somos causalistas o finalistas, ¿no? Pero tampoco podemos hacer a un lado el contexto, el significado y el alcance de una sistemática, como dijimos hace un momento. Pero todavía más, en el párrafo 8 del 406 dice que en toda sentencia condenatoria se argumentará porque el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Y como dice el doctor Gerardo, al decir no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, es una negación de la negación. No está favorecido por una causa de atipicidad, entonces quiere decir, porque la tipicidad es un elemento negativo de la tipicidad, ¿sí? Es tipicidad y atipicidad. Es antijuridicidad, causas de justificación. Es el elemento negativo. Elemento positivo, antijuridicidad. Elemento negativo, causas de justificación. Y la inculpabilidad, que es el elemento negativo de la culpabilidad. Por ende, si te está diciendo que no está favorecido por ninguna de estas causas de atipicidad, es una negación de la negación, por lo tanto, se tiene que acreditar la tipicidad, se tiene que acreditar la antijuridicidad y se tiene que acreditar la culpabilidad, ¿sí? En este dispositivo, en este artículo, están las dos maneras de interpretación y aplicación que ya se realizaban antes de la reforma, mucho antes de la reforma, se venían realizando. Las sentencias se estructuraban de esa forma, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora en esta reforma, aparentemente, regresamos a estructurar el dolo y la culpa a nivel de la tipicidad, lo que se podría parecer a una teoría de la acción final, ¿no? Finalmente, como refiere el doctor Campos Malagón, la forma de analizar la acreditación del delito en las sentencias antes de la reforma, conforme a lo que se denomina teoría del caso, porque el estudio se realizaba de la siguiente forma. Si la sentencia se estructuraba ya en el análisis del delito, primero el tipo penal, ¿no? Previsto en los diversos artículos tales o cuales. Posteriormente se establecían las pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas para acreditar que el tercer elemento que eran los hechos? ¿Sí? Esto invertido no es otra cosa más que la teoría del caso. La teoría del caso que nos dice se integra por tres hipótesis: fáctica, probatoria y jurídica, ¿sí? Entonces, ahorita hacemos un comentario ahí al respecto. Finalmente, ¿quién rige la reforma? La reforma de justicia penal. ¿Quién rige esta forma sustancial en la acreditación de ese hecho que la ley señala como delito? ¿Quién la va a regir? O sea, ¿cuáles son los parámetros, ¿sí? para poder aplicar, entender y llevar a cabo la acreditación de un hecho que la ley señala como delito a la vida jurídica, es decir, el tipo penal? Desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, sería la teoría del delito, ¿sí? Tan fuerte es su implicación que se trate de un sistema mixto o se trate de un sistema acusatorio, finalmente lo que se tiene que acreditar en el mundo jurídico es ese hecho que afectó, vulneró o transgredió un determinado bien jurídico. Llámese sistema mixto, llámese sistema acusatorio, llámese el sistema como se le quiera denominar. Al final de cuentas, esa es la finalidad, reiteradamente, perdón. Entonces, las sistemáticas penales, por sí solas, decíamos hace un momento, ¿recuerdan? Llevan una forma o estructura de análisis, porque así fueron diseñadas, ¿sí? Obedecen a una estructura, obedecen a una sistematización previa. O sea,
si tú hablas de una teoría de la acción final, elementos del tipo penal, inmediatamente te imaginas la estructura y dices, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, dolo y culpo se analiza a nivel de la tipicidad y no a nivel de la culpabilidad. Por lo tanto, ya dijimos, entre otras ventajas, en casos fortuitos, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos esfuerzo, nos ahorramos recursos materiales, recursos humanos. ¿Por qué? No tenemos que analizar toda la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Solo basta analizar el elemento objetivo, llegamos al elemento subjetivo y si no se acredita este último, estamos sacando el trabajo, ¿sí? Estamos llegando a una resolución. Entonces, la teoría del delito no solo tuvo implicaciones trascendentales en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que además el hecho de que esta teoría del delito nos acompañe y nos ha acompañado a lo largo de todos estos sistemas procesales penales. La teoría del delito ha estado o ha tenido implicaciones directas en nuestros sistemas de justicia penal que hemos tenido, ¿sí? La teoría del delito es entonces la que rige todo sistema de justicia penal. No podemos, no podemos decir que no estamos afiliados a una sistemática. Sería imposible, porque entonces cada juzgador podría, y cada operador de justicia del sistema de justicia penal podría acreditar el delito como mejor le pareciera. Entonces tendríamos un caos, tendríamos un completo desorden, ¿sí? Entonces, esto nos da la confianza para entender que, como nos dice el doctor Gerardo Campos Malagón, ¿sí?, que estuvimos en un curso apenas con el gran jurista, un gran jurista excepcional, conoce muchísimo, muchísimo de estas temáticas. Entonces, quizás, dice el doctor, sabemos más de lo que nos han dicho que sabemos de este sistema de justicia penal, ¿sí? Tendríamos que hacer una revisión de los artículos, nos dice el doctor, pero leerlos de manera diferente, porque entonces esos aparentes y viejos conceptos de la teoría del delito no están rezagados ni por mucho, están más vigentes que nunca hoy en día, porque pues casi nada, son los que rigen los actos de investigación, ¿sí? Me tocó el caso en el Estado de México, en una audiencia de juicio oral, donde el agente del Ministerio Público jamás acreditó los elementos del tipo penal a que se refiere el artículo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Donde en la sentencia definitiva se tienen que mencionar, se tienen que acreditar, se tienen que referir los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Oye, y si estás hablando de un delito de robo y no estás estructurando correctamente un elemento objetivo, un elemento normativo, un elemento subjetivo, ¿cómo te das a entender entonces? ¿Cómo buscas esa aplicación lo más garante posible? ¿Cómo buscas esa reparación del daño en favor de la víctima si andas perdido? ¿Por qué? Pues porque te dijeron que todo era nuevo, como dice el doctor Malagón. Nos dijeron que todo era nuevo y entonces creemos que todo en el juicio, en el proceso, es solamente acreditación del hecho que la ley señale como delito y ahí nos vamos, en línea recta. Sin ponernos a considerar estos elementos que acabamos de ver y que están presentes en nuestra legislación, porque así lo estableció el legislador, en donde es evidente que estamos, diría yo, afiliados a una sistemática finalista. Dolo y culpa a nivel de la tipicidad. Tres elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Cuáles serían mis conclusiones o mi conclusión? La teoría del delito tiene implicaciones fundamentales y trascendentales en el sistema de justicia penal acusatorio, dada su naturaleza sustantiva, ¿sí? No podría ser de otra forma, porque hasta hoy día, como les mencionaba yo hace un momento, no conocemos otra sistemática que nos proporcione esa metodología idónea, eficaz, eficiente, que nos permita tener el mayor grado de certeza en la aplicación de la ley penal a los casos concretos. Porque eso es lo que buscan las sistemáticas, no
pelearse entre ellas, ¿no? Porque dice Zaffaroni que mientras en México la guerra de finalismo y causalismo es en Europa hablar de Carlota y Maximiliano, no, al revés, ¿no? En Europa hablar de causalismo y finalismo es como en México hablar de Carlota y Maximiliano, porque ahí ya se habla de un funcionalismo, ¿no? Con estos grandes ponentes, Klaus Roxin, Gunther Jacobs, ¿no? Pero bueno, vamos por pasos, no pretendamos aplicar, si bien es cierto que estamos rezagados, porque imagínense, la sistemática finalista se va a redondear en 1936, cuando en el 31 nosotros apenas habíamos pues creado nuestra política criminal legislativa con este Código Penal Federal de 1931, ¿no? Cuando en el 36 los alemanes pues ya tenían toda una sistemática mucho más avanzada. Entonces, pues vamos por pasos, ¿no? Vamos aplicando una teoría para posteriormente entenderla y poder aplicar una novedosa, o por qué no, como dice el doctor Zaffaroni, mejor crear una que tenga conocimiento sobre nuestra cultura, ¿sí? Hemos transitado de una sistemática causalista a una finalista. Posteriormente regresamos al causalismo porque no se pudo, porque no se entendió, pero con conceptos de una sistemática finalista. Por eso les decían los autores, pues ya no somos ni causalistas ni finalistas, sino todo lo contrario. Somos causalistas otra vez, pero oye, ¿sabes qué? Nos siguen hablando de elementos del tipo una que otra codificación procesal, y entonces ya no entendí, pero la Constitución dice otra vez el cuerpo del delito. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ya nos enredamos. Y hoy día nos atrevemos a indicar que nuestra codificación procesal penal nacional, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí está afiliada a una corriente finalista. Por ende, el sistema de justicia penal acusatorio no es solo una cuestión práctica como nos las han pintado, ¿no? No, vete a las audiencias y ahí vas a aprender y ya. Sí, vas a aprender, pero el procedimiento, ¿sí? Lo que sí es novedoso, que son las técnicas de litigación, ¿sí? Lo que sí es novedoso, pero la parte sustantiva no ha cambiado y no cambió la parte sustantiva. Entonces, es, como dice nuestro juez, teórico, práctico, ¿no? Es una sistemática, perdón, es un sistema de justicia penal teórico, práctico, ¿sí? Y bueno, me despido con dos pensamientos, uno del gran maestro Francesco Carneluti y de José Revueltas, ¿no? Dice el gran maestro Francesco Carneluti que la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un proceso que es una tortura. Porque al final de todo esto, ¿qué es lo que hemos buscado? ¿Por qué hemos intentado cambiar de sistema de justicia penal o de sistema de justicia procesal? ¿Por qué? Pues porque sabemos los que hemos estado pues en los casos prácticos, ahí en locutorios, adentro de los cerezos, que pues dentro de los cerezos están personas que quizás nunca cometieron la conducta delictiva y que por el error judicial, por la falta de apreciación o por la falta de técnica de alguno de los abogados, el juzgador no pudo percibir correctamente los hechos y las pruebas, entonces se acreditó más que una verdad real, una verdad formal, una verdad procesal, una verdad jurídica, y por ende están personas dentro de los cerezos que quizás no deberían estarlo, ¿no? Y con una más que es de este gran pensador, novelista, José Revueltas, cuando fue prisionero en Lecumberri, ¿no? Por tener una disidencia política. En este lugar maldito donde reina la tristeza no se castiga el delito, sino se castiga la pobreza. Porque efectivamente, como dice Zaffaroni, ¿quiénes están en prisión? Dice él, pues los pobres, ¿no? Porque no tienen el acceso, económicamente hablando, para contratar a un abogado que pueda hacer valer sus derechos. Y al final de cuentas, ¿por qué se buscó la reforma constitucional
en materia de este sistema de justicia penal por la grave crisis al sistema penitenciario. Entre otros, obviamente, la falta de credibilidad ante las autoridades, ¿no? Porque se dice internacionalmente que el termómetro de la democracia de un país es cómo está su sistema de justicia penal. Tú dime cómo está su sistema de justicia penal y te voy a decir qué tanto está favorable en su democracia o no. Tenemos una política criminal o teníamos una política criminal que se contraponía sobre todo con una política constitucional, por así decirlo, porque nuestra política criminal nos establecía que se podía librar orden de aprehensión por un juez, ¿sí? Pero ¿qué decía la Constitución? Que no se podía librar orden sino mediante juicio seguido ante los tribunales. Entonces, no había juicio seguido ante los tribunales. Eso no era juicio. La consignación de una averiguación previa que se llevaba ante un juzgador, eso no era juicio. El juzgador simplemente verificaba, si estaban acreditados esos elementos que requería y dictaba el auto de aprehensión. Por ende, constitucionalmente hablando, los tribunales federales te podían conceder una una suspensión de ese acto reclamado, que era de la orden de aprehensión, ¿no? Que también hay un estudio interesante, de los antecedentes de la suspensión, cuando la suspensión se podía conceder aún a pesar de que se tratara de un delito grave. Hoy día no, hoy día si es un delito grave, pues no se te concede la suspensión. Pues me dio mucho gusto poder participar, poder comentar algunas situaciones que desde mi punto de vista son importantes y son interesantes. Y pues bueno, como dice el doctor Malagón, creo que nosotros creo que sabemos un poquito más de lo que nos dijeron que sabíamos de este sistema de justicia penal. Habría que revisar y habría que estudiar un poco más los artículos de diferente forma para poder entender que la teoría del delito tiene implicaciones importantes y que además no puede estar por encima una ley adjetiva sobre una sustantiva, porque esto también atentaría contra el principio de supremacía de la ley sustantiva, ¿no? Que se debe dar en todo Estado democrático de derecho. La ley sustantiva es la única que nos puede privar de derechos, no la ley adjetiva, no la ley procesal, porque finalmente la ley procesal es accesoria de la ley sustantiva, porque si no se da el hecho que la ley señala como delito, ni siquiera entra en juego la ley adjetiva. Pues mucho gusto. Muchas gracias.